Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. De la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos Sonia Moset e Isabel Jordán. La historia de Lim Jong-ran conmueve profundamente el alma y la conciencia humana, tanto que su testimonio de vida, universalmente reconocido, se ha vuelto un film documental filmado en Seúl, Corea del Sur. The Dropbox es el último título. Saldrá en los próximos días de marzo de 2015 y ya está capturando la atención del pueblo coreano, sacando a la luz un problema no secundario, como el abandono de los recién nacidos en los primeros días de vida. En todo el mundo son cientos de miles de recién nacidos abandonados cada año por madres que no pueden o no quieren cuidarlos. Por eso, desde 1998, un pastor cristiano ha acogido en su propia vivienda decenas y decenas de recién nacidos, muchos de los cuales tienen grandes discapacidades. Y los ha cuidado gracias a la ayuda de su esposa Chun-ya y de un pequeño equipo de ángeles que se prodigan 24/24 en el cuidado de los bebés que llegan gracias a su caja de bebés. A través de una pequeña caja expresamente colocada a un lado de la casa, el Dropbox, título del film, los padres de los pequeños, a menudo inesperados o con graves deformaciones físicas, pueden confiarlos a los cuidados de la familia Lee. Una idea sencilla y al mismo tiempo genial, presente también en algunos hospitales italianos, que ha permitido al pastor coreano salvar la vida de muchos bebés que de otra manera habrían terminado en la calle. Detrás de esta opción de vida existe una motivación dolorosamente personal. Poco menos de hace 30 años, la esposa de Lee dio a luz un bebé completamente desfigurado, tanto que él decidió escondérselo durante un mes, en la esperanza que lograse encontrar un modo para explicarle que su único hijo, aún vivo al día de hoy, había nacido gravemente enfermo. Casi por casualidad, el eco de la misión humanitaria del pastor llegó a Estados Unidos. En 2011, después de haber leído un artículo en Los Angeles Times dedicado a Lee Jong-rak, el director Brian Ivey y los coproductores Will Tober y Bryce Coyme, entonces aún estudiantes en una universidad californiana, decidieron recaudar los fondos necesarios para documentar esta increíble historia de valor y sacrificio. El resultado es The Dropbox, que en Estados Unidos será proyectado en las salas del 3 al 5 de marzo. Un intenso documental, por momentos desgarrador, pero lleno de esperanza. En una época dominada por la cultura del yo, la entrega de un hombre que ha dedicado su vida a los demás brilla más que 1000 estrellas. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares. Universidad Católica de Chile no practicará abortos en su red de salud, afirma rector. Miles de fieles en México viven la tradicional fiesta del Niño Jesús Niyopa. Hijos con 3 padres, obispos ingleses piden no dar un paso tan grave. Iglesia en Chile, nueva ley de educación deja vacíos e interrogantes. Seminaristas de Santo Toribio sirven a los necesitados en calles y periferias de Lima. Monseñor Gómez exhorta a evitar que ley pro eutanasia tenga éxito. Iglesia en Estados Unidos prepara semana dedicada al matrimonio. Gobierno de China aprueba restauración de centenario templo católico. Comentaremos también algunas noticias nacionales. Logroño ha acogido el segundo encuentro de plataformas de apoyo a la asignatura de religión. La Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir y el Instituto de Política Familiar firman un convenio de colaboración. Nueva web para divulgar la labor social de los jesuitas en España. Son más de 20 entidades. Como promover las vocaciones, sacerdotes en España dan un consejo para animar a los jóvenes a la vocación sacerdotal. Monseñor Asenjo Pellegrina participa en Córdoba en las jornadas de Pastoral Obrera. Promueven en Valencia, España, el camino de San Vicente Mártir. Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas? Nueva campaña de Manos Unidas. La BAC presenta el libro Eucaristía y Divorcio, hacia un cambio de doctrina. Concierto de las 3 culturas, gratuito, con apoyo de la Fundación Madrina. Y como siempre terminaremos con noticias de la Santa Sede. Asamblea plenaria del Pontificio Consejo de la Cultura de este año bajo el título de las culturas femeninas entre igualdad y diferencia. El Papa aprueba oficialmente el martirio de 2 sacerdotes polacos asesinados por Sendero Luminoso. El Papa acepta promulgar el decreto de martirio de Óscar Romero. El Papa mantendrá una videoconferencia con 5 discapacitados de diversas partes del mundo. Los consagrados deben guiar al pueblo a Jesús dejándose a su vez guiar por él. El Papa anuncia su viaje a Sarajevo. Y como siempre acabaremos con la audiencia general. El rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile y médico Ignacio Sánchez ha criticado el proyecto para despenalizar el aborto presentado por la presidenta Michelle Bachelet y ha asegurado que esta casa de estudios no aplicará esa ley en su red de salud Christus. En nuestra red UC Christus no se harán abortos, nuestros principios y valores más profundos no van a cambiar por un determinado proyecto de ley. Esto es definitivo, ha enfatizado Sánchez.
Sánchez ha insistido además en que la ley del aborto propuesta por el Gobierno no es necesaria. Ha señalado que la causal del riesgo materno no tiene sentido en nuestro país. Las posibilidades de actuar de acuerdo al correcto acto y decisión médica están presentes en Chile. Ha agregado que si existen casos en que esto no se ha realizado, es un error médico que no debe solucionarse con una ley, sino con formación y acto profesional adecuado. La respuesta de la sociedad debe ser implementar medidas de prevención de estas situaciones. El aborto no es una opción que demuestre un compromiso y apoyo por parte de la sociedad. Se discrimina a las mujeres que no tienen recursos para optar por programas de acompañamiento en embarazos vulnerables, ha concluido el médico. Cada 2 de febrero, en la solemnidad de la presentación del Señor Día de la Candelaria, el pueblo de Xochimilco, en México, vive una especial tradición: el cambio de mayordomía de la venerada imagen del Niño Jesús, Nillopa, una preciosa imagen del Divino Infante cuyo origen data del siglo XVI y es considerada una de las imágenes más antiguas del culto católico de América. Todos los años la efigie del Niño Jesús, quien no tiene un templo propio, queda bajo la custodia de una de las familias de los barrios de Xochimilco, cuyos miembros se convierten en sus mayordomos. Un acontecimiento que se vive en un gran ambiente de fiesta y para el que se preparan de manera especial. La conmemoración ha comenzado este lunes 2 antes del mediodía, cuando la imagen del Niño Jesús ha sido recibida por el obispo auxiliar de la Quinta Vicaría Episcopal, Monseñor Jorge Estada Solórzano, en compañía del obispo auxiliar de la Séptima Vicaría Episcopal, Monseñor Andrés Vargas Peña, y el obispo auxiliar emérito, Monseñor Francisco Clavel Gil, además de Monseñor Mauro Cheonini, secretario de la Nunciatura Apostólica en México. Tras la acogida de la imagen y la bendición de los cirios y velas, rito que ocurre con motivo de la festividad de la Candelaria, ha seguido una solemne celebración eucarística que ocurrió frente a la venerada imagen de Nillopa, quien ha sido ubicada en el altar de la parroquia de San Bernardino de Siena. La tradición del Niñopa se remonta a los evangelizadores españoles, quienes introdujeron la imagen del Niño Jesús en la comunidad de Xochimilco durante las festividades navideñas. Con el tiempo, la tradición fue incorporada al interior de las familias, quienes desde el siglo XIX han estado al cuidado de la imagen del Divino Niño. A partir de allí, su custodia rota entre las familias de los barrios de Xochimilco, evento que ha convertido en uno de los epicentros de la vida religiosa del lugar. Los obispos ingleses han llamado a la sensatez con motivo de la votación el 3 de febrero del Parlamento inglés sobre la posibilidad de aprobar la donación mitocondrial dentro de la Ley de 2008 sobre fertilidad y embriología humana, que daría lugar a hijos con 3 padres. Radio Vaticana ha informado que la donación mitocondrial prevé el uso de un óvulo con mitocondrias sanas provenientes de una madre donadora distinta de la natural, a la cual se le extraería el núcleo para sustituirlo por el del óvulo fecundado por los padres naturales. Según este procedimiento, el niño nacería con los genes de 3 personas distintas, teniendo el 99,8% de ADN de los 2 padres naturales, más el 0,2% de ADN de la segunda madre. La técnica evitaría, según los promotores de esta ley, la transmisión genética por parte de la madre de cualquier patología mitocondrial. Los obispos ingleses afirman que este procedimiento no ha sido científicamente probado y en este sentido el presidente del Departamento Episcopal para la Responsabilidad Cristiana y la Ciudadanía, Monseñor John Sherrington, ha emitido una nota donde evidencia las profundas implicaciones derivadas de permitir la creación de un embrión humano a través del uso del ADN de 3 personas. En ningún otro país se admiten estos procedimientos y la comunidad internacional no está convencida ni de su seguridad ni de su eficacia. Nos parece increíble pedir una autorización para una nueva técnica que terminaría por golpear las generaciones futuras sin antes conducir una experimentación clínica, ha denunciado. La Carta del Clero inglés también hace un llamado a tutelar al embrión humano. Hay también serias objeciones éticas a estos procedimientos que conllevan la destrucción de embriones humanos. El embrión humano es una nueva vida humana y debe ser respetado y protegido desde la concepción. Por tanto, el Parlamento inglés no debería correr para dar un paso tan grave, ha concluido. A través de un comunicado, Monseñor Héctor Vargas, presidente del área de educación de la Conferencia Episcopal Chilena y obispo de Temuco, ha asegurado que el país ha perdido una gran oportunidad después de aprobarse el proyecto de ley de reforma educacional. En una declaración pública emitida el miércoles 28 de enero, Monseñor Vargas ha criticado la premura legislativa injustificada y la ausencia por ello de una mayor prolijidad, que ha derivado en una ley con vacíos e interrogantes. Ha agregado que si hay un contexto vital a la hora de educar, este debe caracterizarse por orientaciones precisas y normas claras que ofrezcan certidumbre y garantías a todos. Ha explicado además que desde el inicio la Conferencia Episcopal Chilena miró con empatía el propósito de una reforma educacional que prometía promover el derecho a una educación de calidad y equidad para todos, y especialmente para los más postergados. El prelado ha dicho que no obstante nuestros esfuerzos, como el de los más diversos sectores gremiales, políticos, religiosos, de sostenedores y de padres de familia, incluidas personalidades y centros
expertos de educación, no se logró que el proyecto incluyera temas relacionados directamente con la calidad de la educación. El proyecto de reforma al sistema educacional se aprobó el lunes 26 de enero en el Congreso y está listo para convertirse en ley. Será promulgado el próximo 21 de mayo, día en que la presidenta Michelle Bachelet hará la segunda cuenta nacional de su gestión y se comenzará a implementar en el 2016. Los seminaristas del Seminario Santo Toribio de Mogrovejo, en Lima, Perú, se insertaron en las calles y periferias de la Archidiócesis de Lima para ayudar y llevar la palabra de Dios a los más necesitados. Todo esto en el marco de las misiones toribianas, impulsadas por el arzobispo y primado del Perú, cardenal Juan Luis Cipriani. Del 13 al 28 de enero, los 65 seminaristas, animados por sus formadores, se dividieron en grupos y se fueron a llevar un poco de luz a las realidades que viven sus futuros fieles. Un grupo de ellos se dirigió al Cerro San Pedro, en el distrito de El Agustino, Lima, una de las zonas de la capital donde la pobreza y el hambre son constantes. Allí los jóvenes limpiaron las paredes de algunas calles y visitaron las casas, donde leían la Biblia y oraban con las familias. Otro grupo recorrió el centro de Lima con alimento para los pobres que duermen en las calles, que trabajan como recicladores o que están abandonados en estado etílico. Los seminaristas aprovechaban este tiempo para conversar con ellos y hablarles de Dios. Los jóvenes seminaristas también estuvieron en el Hospital Rebagliati, así como en los asentamientos humanos Manchay de Pachacamac, Rodrigo Franco de Surco y en el distrito de Cieneguilla. El arzobispo de Los Ángeles, Estados Unidos, Monseñor José Gómez, ha exhortado a los católicos a rezar y trabajar para que no tenga éxito el proyecto de ley del Senado 128, presentado por representantes de California, con el objetivo de legalizar la eutanasia de ancianos, enfermos y discapacitados. El arzobispo ha señalado que hay muchas injusticias en nuestra sociedad. Sin embargo, la más grave es la rutinaria destrucción de vidas humanas inocentes que tiene lugar todos los días, un problema que no es solamente cultural o político, es algo profundamente personal, tanto una cuestión moral como también espiritual. El arzobispo ha indicado que una sociedad civilizada no trata de resolver sus problemas permitiendo que la gente se suicide o evitando que la gente nazca, y no podemos permitirnos llegar a ser un pueblo que responda al sufrimiento humano, eliminando al que sufre. Con el objeto de promover y fortalecer el matrimonio como la institución natural querida por el Señor, la Iglesia en los Estados Unidos animará del 7 al 14 de febrero la Semana Nacional del Matrimonio, un evento que se realizará en unión con la Jornada Mundial del Matrimonio, a celebrarse el 8 de febrero, y el Día de San Valentín, que tiene lugar el 14 de este mes. Las próximas celebraciones de la Semana Nacional del Matrimonio, la Jornada Mundial del Matrimonio y el Día de San Valentín nos dan la oportunidad de celebrar el regalo y la bendición del matrimonio y afirmar y apoyar a las parejas que se han comprometido para casarse, ha expresado Monseñor Richard Malone, obispo de Búfalo y encargado de la Comisión de Laicos, Matrimonio, Familia, Vida y Juventud de la Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos. El prelado también recuerda que una de las prioridades del episcopado estadounidense es precisamente la promoción y fortalecimiento del matrimonio y de la familia, como aquella institución natural querida por Dios y como sacramento católico entre un hombre y una mujer bautizados. Con el propósito de facilitar el desarrollo de la Semana Nacional del Matrimonio, la Comisión de Laicos, Matrimonio, Familia, Vida, Juventud ha puesto a disposición varios recursos que pueden ayudar a las diócesis y parroquias a continuar en la construcción de una cultura que honre y promueva el matrimonio y la familia, como ha referido Monseñor Malone. Entre estos recursos se encuentra el sitio web Por tu Matrimonio, disponible en inglés y español, que contiene artículos de interés y catequesis sobre la preparación para el sacramento, en qué consiste el matrimonio católico y diversas ayudas para la vida en familia y matrimonial, entre otros. Asimismo, desde el sitio web de la Comisión se encuentran recursos para la predicación en torno a las lecturas para la Jornada Mundial del Matrimonio del próximo 8 de febrero, así como boletines, insertos, vídeos y además de otros. Entre las actividades que se han programado para la Semana Nacional, Monseñor Malone hace una especial invitación para que el próximo 13 de febrero los fieles ofrezcan ayuno y oración por el don del matrimonio y de la familia. La Administración Estatal de Patrimonio Cultural del Gobierno de China ha aprobado la ejecución de un proyecto de restauración de una iglesia católica de más de 100 años de antigüedad que fue seriamente afectada por un incendio en julio de 2014. La iglesia de estilo gótico de la diócesis de Ningbo, dedicada al Sagrado Corazón de Jesús desde 1980, fue construida en 1872 y dedicada originalmente a Nuestra Señora de los Dolores. El templo fue cerrado entre 1963 y 1980. En 2006 fue reconocido por el Consejo de Estado como un sitio arqueológico nacional de gran importancia que debía ser protegido como un modelo ejemplar de armonía, estilo arquitectónico chino y occidental.
El 28 de julio de 2014 la iglesia sufrió un incendio a medianoche, que se logró apagar 3 horas después. 50 bomberos y 11 camiones participaron. A las 5 de la mañana de ese día los fieles rescataron las hostias consagradas que no habían sufrido ningún daño entre los escombros. El tabernáculo que contenía las hostias fue hallado destruido. El proyecto de restauración presentado por arquitectos, arqueólogos y representantes de la Iglesia Católica incluye la restauración de la iglesia, la torre del campanario, la renovación del sistema eléctrico y la restauración de la cripta, donde fue enterrado Monseñor Paul-Marie Reinasset, vicario apostólico entre 1884 y 1926. El pasado sábado 31 de enero ha tenido lugar en Logroño el segundo encuentro de plataformas de apoyo a la asignatura de religión, conformadas por familias, profesorado, colectivos y asociaciones. Asistieron representantes de Asturias, Canarias, País Vasco, La Rioja y Navarra. Las plataformas de Asturias y Canarias participaron por videoconferencia. Tras el encuentro, los participantes hicieron públicos los siguientes puntos. Defendemos una escuela de calidad, integradora, donde se desarrollen en libertad todas las dimensiones de la persona. Mostramos nuestro rechazo a la configuración de la asignatura de religión en la LOMCE. A nuestro juicio, en esta ley se vulneran como nunca antes se había hecho los derechos fundamentales de las familias. Manifestamos nuestro apoyo total e incondicional a las familias, profesorado y colectivos sociales que están movilizándose en la Comunidad Autónoma de Andalucía por la dignificación de la asignatura. El 30 de enero ha tenido lugar la firma del convenio marco de colaboración entre la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir y el Instituto de Política Familiar. El objeto de este convenio es que ambas instituciones colaboren en actividades de investigación, formación del personal y el alumnado y de intercambio de expertos y profesionales, según explica Eduardo Herfelder, presidente del IPF, quien subraya que la familia es el núcleo de la sociedad y sin ella no se puede desarrollar. Por ello es tan importante su estudio. Los jesuitas buscan en su labor social impregnar las estructuras de la vida humana de una expresión más plena de la justicia y el amor que brota de la fe. Sus prioridades son las migraciones, los menores y jóvenes en riesgo social y la cooperación internacional al desarrollo. Actúan a través de más de 20 entidades profesionales y de sus comunidades jesuitas de inserción. Asimismo, ocupan un lugar destacado en la labor social miles de misioneros, 600 españoles, que viven y trabajan en favor de la justicia. Para saber más de esta amplia labor y de su día a día, nace hoy la web www.socialjesuitas.es. Monseñor Casimiro López Llorente, obispo de Segorbe, Castellón, en España, se ha reunido recientemente con 70 sacerdotes de su diócesis con el objeto de promover la animación vocacional en la jurisdicción eclesial y recibir de ellos consejo para que cada día sean más los jóvenes que acojan el llamado de Dios a la vida religiosa y especialmente sacerdotal. Entre los consejos, los sacerdotes han propuesto promover los grupos de monaguillos, dedicar mayor tiempo a los jóvenes, cuidar la fraternidad sacerdotal y recuperar la difusión de la vida de los santos que dan testimonio en la fidelidad al llamado. El obispo tenía el interés de escuchar las experiencias y propuestas de los párrocos y dar a conocer el trabajo de la Delegación de Pastoral Vocacional y del Seminario Menor, para así complementar las diferentes iniciativas vocacionales que adelantan los sacerdotes de la jurisdicción. En la diócesis de Córdoba, las jornadas de Pastoral Obrera, en su 9ª edición, han abordado el tema La propuesta del Evangelio ante la nueva realidad del trabajo, con 2 ponencias que han tenido lugar los días 5 y 6 de febrero a las 20 horas en el Salón de Actos del Palacio Episcopal. El objetivo de estas jornadas es trazar una mirada creyente desde la fe y la doctrina social de la Iglesia, de la situación que vive hoy el mundo obrero y del trabajo. Estas jornadas tienen como fundamento el documento de la Conferencia Episcopal Española titulado Pastoral Obrera de toda la Iglesia. Las jornadas se han inaugurado el día 5 por el obispo diocesano Monseñor Demetrio Fernández y a continuación Monseñor Juan José Asenjo Pellegrina, arzobispo de Sevilla, ha abordado el tema. ¿Es posible anunciar hoy la alegría del Evangelio al mundo obrero? El segundo día, el 6 de febrero, ha intervenido Guillermo Fernández Maillo, miembro del Departamento de Desarrollo Social e Institucional del equipo de estudios de Cáritas Española, para explicar La crisis ha terminado, una nueva invisibilidad de los excluidos. Un nuevo impulso ha recibido esta semana el Camino de San Vicente Mártir, ruta de peregrinación que se realiza desde Huesca hasta Valencia para seguir las huellas del diácono español que fue martirizado a principios del siglo IV. Esta semana la Asociación Valencia Cultural
Vía Augusta y Camino de San Vicente Mártir, presentó al arzobispo de Valencia, cardenal Antonio Cañizares, el logo que identificará la ruta que propuso la entidad para venerar al santo nacido en Huesca y con el cual se realizará el camino. El purpurado, tras recibir en el Palacio Arzobispal a los miembros de la asociación, bendijo el logotipo que ya había sido presentado por la institución el pasado 22 de enero en la festividad del mártir. Como aseguraron a la agencia de la Iglesia Valenciana, algunos miembros de la asociación, será colocado a lo largo del recorrido, sobre todo en los cruces, al igual que flechas azules, de una manera muy similar a como está señalizado el Camino de Santiago de Compostela, que se identifica con una concha y las flechas amarillas. El recorrido, que consta de unos 400 kilómetros, inicia en Huesca, ciudad natal del mártir, con el destino final en La Roqueta, nombre popular de la Basílica Sepulcral de San Vicente Mártir en Valencia. En este lugar, tal como ocurre en Santiago, que reciben los peregrinos del camino, los caminantes recibirán la Carta Vicentina, documento que acreditará que han completado la ruta. Este camino, que pasa por las provincias de Huesca, Zaragoza, Teruel, Castellón y Valencia, es el que siguió el santo junto con San Valero, obispo, tras ser apresados en Zaragoza y trasladados a Valencia, según consta en los datos históricos. Manos Unidas ha lanzado su nueva campaña, Luchamos contra la pobreza, ¿te apuntas? Durante la presentación, la presidenta de esta ONG, Soledad Suárez, ha recordado que actualmente en el mundo más de 1.000 millones de personas son pobres, por lo que ha animado a la cooperación para evitar que este número siga creciendo. Tan solo en 2014, la ONG de Desarrollo de la Iglesia Católica en España ha aprobado 608 nuevos proyectos destinando un importe de casi 47 millones de euros a proyectos de cooperación. Suárez ha insistido en que este año 2015 es un año importantísimo en la lucha contra la pobreza, ya que con esta campaña se cierra una etapa de 8 años sensibilizando a la sociedad española sobre cada uno de los objetivos de desarrollo del milenio. Por eso, según ha subrayado la presidenta de Manos Unidas, esta campaña pretende pedir a la sociedad española de un esfuerzo adicional, un compromiso que realmente funcione y permita dotar de oportunidades a millones de personas invisibles, privadas de sus derechos y excluidas en una toma de decisiones que benefician siempre al poderoso frente al que menos tiene. ¿Eucaristía y divorcio hacia un cambio de doctrina? Este es el interrogante al que da respuesta en un libro publicado por la BAC el padre José Granados García, consultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe y vicepresidente del Pontificio Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre el Matrimonio y la Familia, Universidad Lateranense en Roma. Esta obra se ha presentado el jueves día 5 de febrero en Madrid, en un acto académico que tuvo lugar en la Universidad Francisco de Vitoria a las 19:30 horas. Presidió el acto el obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Juan Antonio Rey Pla. Intervinieron, además del autor, doña María Lacalle Noriega, vicerrectora de Ordenación Académica y Calidad y directora del Centro de Estudios de la Familia del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales Francisco de Vitoria, y el padre Carlos Granados García, director general de la BAC. En los 6 capítulos en que divide el libro, el padre Granados explica cómo la doctrina cristiana es inseparable de la vida cristiana, de la celebración de los sacramentos, que son sacramentos de la fe, y por tanto cómo es inseparable también de la pastoral, y por qué no son pensables, en consecuencia, soluciones pastorales que discurran al margen de la doctrina cristiana. Esto se aplica finalmente al matrimonio. El recorrido del libro lleva al autor a cambiar el interrogante. La pregunta interesante no es si la doctrina cambia o no, sino esta otra. ¿Qué modo de entender la doctrina es fecundo para abrir horizontes en la vida de la Iglesia y de las familias? Este sábado 7 de febrero se ha celebrado en Madrid a las 9 de la noche un concierto de música antigua o tradicional judía, cristiana y musulmana en la Real Basílica de San Francisco el Grande, Plaza San Francisco. La entrada era gratuita, ha contado con la participación del Coro de Diálogo Intercultural de Esmirna, compuesto por 17 grandes músicos de ópera que han acudido desde Turquía para la ocasión. Ha sido organizada por la Casa Turca y Arco Forum, junto a la Fundación Madrina, el Arzobispado de Madrid, Delegación de Relaciones Interconfesionales. El Foro Abraham, el Centro Sefarat Israel, la revista Cascada y la Real Basílica San Francisco el Grande. Reflexionar sobre el papel de la mujer en diversos ámbitos de la sociedad, la educación y la Iglesia. Es el objetivo de la Asamblea Plenaria del Pontificio Consejo de la Cultura de este año bajo el título de las culturas femeninas entre igualdad y diferencia, que se ha desarrollado del 4 al 7 de febrero en Roma, Italia. La Asamblea se ha dividido en 4 sesiones, entre igualdad y diferencia, la búsqueda de un equilibrio, la generatividad como código simbólico, el cuerpo femenino entre cultura y biología, y las mujeres y la religión, fuga o nuevas formas de participación en la vida de la Iglesia. Conversando sobre la antropología cultural y el análisis sociológico de la participación de las mujeres en las diversas culturas de hoy, así como la maternidad, característica propia de la mujer.
preguntándose además sobre el valor del cuerpo femenino, la fuerza comunicativa y la capacidad relacional de las mujeres. Y sobre la participación de las mujeres en la vida de la Iglesia. También se ha reflexionado sobre cirugía estética, encuadrada como una entre tantas posibles manipulaciones del cuerpo que exploran los límites respecto al concepto de identidad y el uso de la mujer en la publicidad y en los medios de comunicación. El 4 de febrero a las 3:30 de la tarde, hora de Roma, se ha celebrado el encuentro titulado El punto de vista de las mujeres, con vídeos, testimonios y música en el Teatro Argentina de la capital italiana. El Papa Francisco ha aprobado el decreto que reconoce el martirio de los sacerdotes polacos Michel Tomasek, de 31 años, y Zbigniew Strakowski, de 33, de la Orden de los Hermanos Menores Conventuales, asesinados el 9 de agosto de 1991 por el movimiento maoísta Sendero Luminoso, que por esos años sembraba el terror en el Perú. Ambos jóvenes franciscanos trabajaban pastoralmente en la localidad de Pariacoto, en los Andes de Ancash, Perú, país donde vivían hace 11 años y que por entonces intentaba salir de la profunda crisis económica en que se encontraba, mientras los terroristas de Sendero Luminoso seguían asesinando miles de civiles y autoridades en pueblos y ciudades, incluyendo la capital, con el fin de instaurar un régimen comunista. En ese sentido, la labor evangelizadora que realizaban los dos sacerdotes con los pobres de Pariacoto, donde llevaban 3 años, era considerada una amenaza por los terroristas, pues no dejaban que el odio se apoderara de los corazones de los fieles. Sin ese odio, Sendero no podía tener más miembros para su lucha armada. La Conferencia Episcopal Peruana condenó el asesinato de ambos misioneros y señaló que la Iglesia, una vez más comprometida en la creación de la civilización del amor en nuestro pueblo, rechaza enérgicamente esta ignominia sangrienta que no abre ningún camino de salvación en la situación crítica que afronta el Perú. Este martirio de los dos sacerdotes polacos ha sido reconocido el martes 3 de febrero por el Papa Francisco, junto al martirio del sacerdote italiano Alessandro Dordi, asesinado también por Sendero Luminoso 16 días después. El Santo Padre ha autorizado a la Congregación para las Causas de los Santos a promulgar el decreto de martirio del siervo de Dios Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, arzobispo de San Salvador, El Salvador, asesinado por odio a la fe el 24 de marzo de 1980. Óscar Arnulfo Romero fue asesinado de un disparo en el pecho cuando oficiaba misa en la capilla de un hospital para enfermos de cáncer de San Salvador en marzo de 1980, cuando estaba a punto de estallar la guerra civil que se prolongó hasta 1992. En 1994, su sucesor en la Archidiócesis de San Salvador, Monseñor Arturo Rivera y Damas, inició su proceso de beatificación. En el año 2000, la Congregación para la Doctrina de la Fe comenzó el estudio de todos los discursos de Romero. En 2005, el postulador de la causa, el obispo italiano Vincenzo Paglia, aseguró públicamente que Romero no era un obispo revolucionario, sino un hombre de la Iglesia, del Evangelio y de los pobres. Para clausurar el encuentro mundial de la organización Escolas Ocurrente, Escuelas para el Encuentro, el Papa ha participado de una conversación en línea con la plataforma Hanout, una videoconferencia con 5 discapacitados de diversas partes del mundo. Ha tenido lugar el jueves 5 de febrero en la Sala Nueva del Sínodo en el Vaticano. Lanzado por el Papa Francisco el 13 de agosto de 2013, el organismo impulsa la convergencia entre deporte, educación y arte como camino de inclusión para la juventud. Actualmente ya está reconocido incluso por la Organización de las Naciones Unidas. Scholars Labs contará con un comité evaluador de proyectos que estará compuesto por delegados de los gigantes de la informática Google, Global, IBM y Microsoft, los cuales aprobarán proyectos de innovaciones tecnológicas que serán financiados a través de un específico fondo. El 4º Congreso Mundial de Escolas Ocurrentes se ha desarrollado en febrero bajo el lema Responsabilidad Social Educativa, un compromiso de todos los actores. El 2 de febrero, festividad de la presentación de Jesús en el templo, se celebra también la Jornada de la Vida Consagrada y como todos los años el Santo Padre ha presidido en la Basílica Vaticana la Santa Misa en esa ocasión con los miembros de los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. La ceremonia se ha abierto con la bendición de las velas y la procesión y ha proseguido con la celebración eucarística. El fortalecimiento y la renovación de la vida consagrada se realizan a través de un gran amor a la regla y también a través de la capacidad de contemplar y escuchar a los ancianos de la congregación. El Papa ha asegurado que el carisma de cada familia religiosa es custodiada por la obediencia y la sabiduría juntas. Explicó en la homilía que a través del camino de la obediencia y la sabiduría nos evitamos vivir nuestra consagración de una manera ligera y descarnada, como si fuera una gnosis, que se reduciría a una caricatura de la vida religiosa en la que se implementa una sucesión sin renuncia, una oración sin encuentro, una vida fraterna sin comunión, una obediencia sin confianza, una caridad sin trascendencia. Finalmente, el Santo Padre ha afirmado que al igual que María y Simeón, queremos tomar en brazos a Jesús para que se encuentre con su pueblo.
Al final de la oración del Ángelus, el Santo Padre anunció que el próximo 6 de junio irá a Sarajevo, capital de Bosnia y Herzegovina, y ha pedido a todos que rezasen desde ahora para que su visita a esas queridas poblaciones aliente a los fieles católicos, suscite fermentos de bien y contribuya a la consolidación de la fraternidad, de la paz, del diálogo interreligioso y de la amistad. Y ahora les dejamos con la audiencia del Santo Padre del miércoles. Hoy quisiera referirme al aspecto positivo y decisivo de la figura del padre. Toda familia necesita un padre que no se vanagloríe de que su hijo sea como él, sino que se alegre de que aprenda la rectitud y la sensatez, que es lo que cuenta en la vida. Esto será la mejor herencia que podrá transmitir al hijo y se sentirá henchido de gozo cuando vea que la ha recibido y aprovechado. Por eso el padre trata de enseñarle lo que el hijo aún no sabe, corregir los errores que aún no ve, orientar su corazón, protegerlo en el desánimo y la dificultad. Todo ello con cercanía, con dulzura y con una firmeza que no humilla. Para ser un buen padre, lo primero es estar presente en la familia, compartir los gozos y las penas con la mujer, acompañar a los chicos a medida que van creciendo. La parábola evangélica del hijo pródigo nos muestra al padre que espera a la puerta de casa el retorno del hijo que se equivocó. Sabe esperar, sabe perdonar, sabe corregir. También hoy los hijos, al volver a casa con sus fracasos, necesitan a un padre que los espere, los proteja, los anime y les enseñe cómo seguir por el buen camino. A veces tiene que castigarlo, pero nunca le da una bofetada en la cara. Muchas veces no admitirán los fracasos los hijos, pero necesitan del Padre. Como todos necesitamos acudir al único Padre bueno, como dice el Evangelio, el Padre nuestro que está en los cielos. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a los venidos de España, Argentina, México y otros países latinoamericanos. Pidamos al Señor que nunca falte en las familias la presencia de un buen Padre, que sea mediador y custodio de la fe en la bondad, en la justicia y la protección de Dios, como lo fue San José. Muchas gracias. Y hasta aquí nuestro informativo semanal, esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán y Sonia Moset. Hasta la próxima semana.